Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Pozo Blanco al Día. Pues estamos ya en septiembre con la feria a la vuelta de la esquina. De alguna manera en Pozo Blanco es el mes que marca el final del verano y el principio del otoño. Precisamente para remarcar este mes bisagra de alguna manera, el pasado lunes nos acercamos hasta las instalaciones de la piscina del camping. Compartimos allí un rato con los y con las mayores de Pozo Blanco. Como decimos, estuvimos echando el rato en una celebración que venía a cerrar de alguna forma las actividades del verano y a empezar las actividades de otoño. Inmediatamente después tendremos una interesante conversación con Nunci Rojas y con la psicóloga Olga Petraja en torno al 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención de la Conducta Suicida. El lunes se reunían con motivo del fin del verano en la piscina del camping 200 de nuestros mayores de diferentes centros, residencias, asociaciones y usuarios del programa A Tu Lado. La mañana comenzaba en los aledaños de la residencia Hermanos Muñoz Cabrera, donde los autobuses esperaban la llegada de nuestros mayores. Y comenzaban a llenarse para poner rumbo al lugar indicado. Ya en las instalaciones del camping, poco a poco llegaban y tomaban asiento, antes de comenzar esta jornada lúdica que había organizado la Concejalía de Mayores, en la que la actividad principal sería el juego del bingo. La monitora Cristina Romero comenzaba dando la bienvenida y explicando lo que iba a ser esta mañana de clausura e inicio de todas las actividades que están por llegar en octubre. Os doy la bienvenida a todos y todas. Esperemos que pasemos una mañana amena, que disfrutéis mucho y a ver a quién le tocan los bingos, a ver quién tiene la suerte de llevarse los regalitos a casa. Quiero que me levantéis la mano la gente del programa A Tu Lado. Muy bien. La gente del Centro de Participación Activa. La gente que viene por San Bartolomé. Residencia Hermanos Muñoz Cabrera. Asociación Recuerda. Muy bien, pues os vuelvo a dar la bienvenida a todos. Vamos a empezar con un bingo y cuando acabemos el bingo nos iremos a la zona de la piscina a tomarnos un refresquito y un aperitivo. Que paséis buena mañana y que disfrutéis. Venga. Con todo dispuesto comenzaban a rodar las bolas dentro del bombo y a salir los primeros números, que darían lugar a la primera línea de la mañana y a la que le sucederían una segunda, y el bingo de 4 partidas que se realizarían en total. 37, 3, 7. 55, 5, 5. 65, 6, 5. El 11, 1, 1. 59, 5, 9. 27, 2, 7. 22, 2, 2. Han cantado línea. ¿Me pasáis el cartón que lo comprobemos? El 15, sí. 37, sí. 41, sí. 66, sí. 75, sí. La línea es correcta.
Continuamos para otra línea, ¿vale? Seguimos con otra línea. 52, 5, 2. 16, 1, 6. 49, 4, 9. Durante la partida nos paramos a charlar con María Jiménez, a la que interrumpimos unos instantes, y con la que continuaríamos dando paso a más números, líneas y bingos. María, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo lleva la mañana? Bien. 5, 6. ¿Usted viene mucho a las actividades del programa que hacen en el programaturado? Siempre que me llaman. ¿Y al bingo ha participado ya más veces? No me entero. ¿Y en el bingo ha participado más veces? Sí, ¿Y la última también estuvo? sí. Bueno, ¿y el verano qué tal? ¿Cómo se da el verano? ¿Echa de menos estos ratos que hacen para que las personas mayores puedan también pasar un ratillo? Uy, 2, 5. ¿Dónde está? 45, 4, 5. ¡Han cantado bingo! Vamos a comprobarlo. El 1 está, el 11 también, 43, bien, 70, bien, 88, bien, 18, bien, 38, bien, 49, bien, 61, sí, 76, sí, 2, sí, 28, sí, 58, sí, 66, sí, y 89 también. El bingo es... En nuestra visita hablamos entre partida y partida con varias de las ganadoras, en la que encontramos alguna primerita. Bueno, estamos con Ana, ganadora de uno de los bingos. ¿Había ganado usted más bingos? No, el primero. El primer bingo que gana, pero usted viene mucho a cuando se reúnen. Bueno, regular. Ahora empieza a venir más. Bueno, pues eso está muy bien. ¿A qué asociación pertenece usted? ¿O viene por programas de A Tu Lado? De A Tu Lado. De A Tu Lado. O sea, que usted sí participa en el programa. Bueno, pues ahora estamos con Emilia, otra de las ganadoras de otro bingo. Casio, ¿cuál? ¿El primero o el segundo? El primero. El primero. ¿Y qué tal? ¿Ha sufrido mucho? No. ¿No está nerviosa? ¿Ha esperado pacientemente? Sí, sí. Bueno. ¿Y qué tal? ¿Cómo lleva el verano? Bueno, ¿Echaba de menos estos ratitos? Pues con sí. los amigos y con todo. Bueno, un día muy bueno de convivencia. claro que sí. Pues muchas gracias, Emilia. Vale. Y que luego me enseñará el premio, ¿no? Vale. Muy bien, gracias. Acabado el juego, aprovechamos la ocasión para hablar nuevamente con Cristina Romero, que nos contaba en qué consistía esta actividad. Pues hoy lo que se propuso era un bingo, porque la otra vez que lo hicimos salieron encantados, se quedaron con ganas de más, y hoy vamos a hacer unos cuantos bingos y luego le vamos a dar lo que tanto les gusta, que es comer, le vamos a dar un aperitivito y un refresquito. Y con estos aperitivos tan ricos que ha mencionado Cristina y una bebida refrescante se daría paso a la entrega de premios, en la que no faltó el alcalde de Pozoblanco y la concejala de mayores. Venga, empezamos con el ganador del primer bingo. Y de la primera línea, Isidora Calero Muñoz. Que se acerque Isidora por aquí. Un aplauso para Isidora. El premio en la segunda línea, Felisa Dueñas Redondo, que se vaya acercando también. Y la ganadora del primer bingo, Ani Cabrera Muñoz. Isidora, una línea. Eso es para Isidora. Esto para Felisa. Felisa Dueñas, no, Felisa Dueñas. Tú eres la otra Felisa. Y la ganadora del bingo, Ani Cabrera Muñoz. Deja que pase por aquí. Pasa por aquí. Por aquí. Lo tienen hasta hacer.
Venga, que se vayan levantando las ganadoras del segundo bingo. Isabel Redondo, la primera línea. Alfonso López, la segunda línea. Y Emilia Trigueros, la ganadora del bingo. La ganadora de la primera línea, Isabel Redondo. El ganador de la segunda línea, Alfonso López, que pase por aquí. Y la ganadora del bingo, Emilia Triguero. La ganadora del bingo está aquí, Emilia. Pasa por aquí, Emilia. Venga. Que se vayan preparando los ganadores del tercer bingo. La primera línea, Rafaela Fortuna. La segunda línea, María, Felisa y Pilar. Y el bingo, Ramón Cerezo. María y Pilar. Y el ganador del tercer bingo, Ramón Cerezo, que está aquí su señora en representación. Toma, Santi. Venga, que se vayan preparando los ganadores del cuarto bingo. Andrés Cruz, la primera línea. Mercedes Chávez, la segunda línea. Y el bingo, la ganadora es Bisi. Os damos las gracias a todos por haber asistido. Muchísimas gracias a todos por venir y por participar. Venga, y un aplauso a todos. Finalizada la entrega de premios, llegaba la hora de la despedida, en la que decimos adiós hasta la semana que viene, con más reportajes de Pozoblanco al día. Bien, pues estamos de vuelta y vamos a hablar de un tema que muy posiblemente les choque muchísimo, porque es de esos temas de los que nunca se habla y sobre todo no se habla nunca de ellos en los medios de comunicación, una tendencia que afortunadamente está empezando a cambiar. Vamos a hablar del suicidio. Las cifras de suicidio en España son absolutamente aterradoras. Es la primera causa de muerte externa, es decir, que no se deba a ningún tipo de enfermedad o a la propia vejez. Entre 10 y 12 personas se quitan la vida todos los días en España. Entre 10 y 12 personas. Siéntense ustedes a ver un partido de fútbol y cuando acaben las entrevistas de los entrenadores al final del partido habrá una suicida más en España. Como decimos, es una realidad absolutamente aterradora que mucha gente sigue con la política del avestruz, de esconder la cabeza, decir, bueno, eso es que se dice, eso es que estamos hablando de cifras oficiales, y la razón es que ha sido hasta hace muy poco un tema totalmente tabú. Nunca se ha hablado del suicidio, ni siquiera, como decimos, en los medios de comunicación se ha hecho alguna vez referencia al suicidio de alguna persona famosa y muy poco más. Hoy vamos a hablar del suicidio en Canal 54. En este sentido les recordamos que el próximo 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención de la Conducta Suicida. Nos acompañan para hablar de este tema la psicóloga Olga Pedraja, bienvenida, y Nunci Rojas, superviviente al suicidio de su hermana. Bueno, lo primero, como decíamos, una cifra totalmente espeluznante, la del suicidio en España. Sí, que lleva razón. Y bueno, no solo en España, sino a nivel europeo y a nivel mundial. Como bien has dicho tú antes, es una de las causas, es de las primeras causas de muerte no naturales a nivel mundial, o sea, que no, ya no solo de España. Y es necesario abordarla desde muchos ámbitos. Es un problema de salud pública, yo creo que es un problema de salud pública, pero que hay que abordarlo desde otros ámbitos, desde el ámbito social, desde el ámbito educativo y desde el ámbito comunitario en sí.
No sé, como decíamos, tú estás siendo muy activa últimamente en muchas asociaciones. Decimos, hay un tema que choca más esas cifras, teniendo en cuenta que nunca se habla del tema. Parece que es un tema que se intenta meter siempre debajo de la alfombra. Sí, yo la verdad es que hasta el fallecimiento de mi hermana, pues me ocurría lo mismo que al resto de la sociedad. Desconocía la existencia tan descomunal de el número de sucesos trágicos como es el suicidio, no solo aquí en España, bien lo habéis hablado, ¿no? Sino a nivel mundial, ¿no? Indagando desde un principio, pues comprobamos que esto era un tema tabú. Y tabú porque toda la sociedad, incluso los medios de comunicación, consideraba que hablar del suicidio era incitar a la persona que tenía ideación suicida a cometer el acto, cuando se ha comprobado científicamente que el hecho de hablar, como decimos en uno de nuestros eslogans, salva vidas. Entonces, pues desde ese primer momento en que nos dimos cuenta de esa verdad, pues mi hermana y yo, me acuerdo una noche hablándolo, dijimos, pues nosotros no lo vamos a ocultar, lo vamos a hablar, a difundir, y no solo eso, sino vamos a preocuparnos de difundirlo y de darlo a conocer a la sociedad, conocer que es un problema muy grave, extremadamente grave. Primero, porque nadie es consciente de que ni uno mismo, ni un familiar, ni un amigo puede cometer ese acto. ¿Por qué? Porque se piensa que aquella persona que está con una depresión, con un estado mental bipolar, con ansiedad, pues se piensa que está sobornando a un familiar cuando dice que pienso quitarme la vida, que me voy a quitar la vida, y la gente, en lugar de tomarlo en serio, pues un poco pues lo omite y le dice, venga, inténtalo. O sea, en lugar de poner la alerta y decir, oye, aquí hay algo más, aquí hay algo grave, hay que tomar cartas en el asunto. Bien, es verdad que es muy difícil porque hoy en día la sanidad no cuenta con un protocolo de ayuda a esas personas. La sanidad requiere de estar carente tanto de herramientas como de cobertura para hacer frente a esas situaciones, a esa prevención del suicidio, ¿no? Puedo contar el caso personal, pues, de mi hermana, ¿no? Mi hermana tuvo todas las ayudas posibles. Nosotros, pues, bien es cierto que la llevamos a psiquiatras privados, a psicólogos privados, la acompañábamos donde fuese, incluso pidió ella el internamiento en un centro, pero fue por propia iniciativa nuestra, no porque los propios sanitarios se tomaran en serio el hecho de decir, bueno, vamos a adoptar estas medidas porque esta persona tiene una enfermedad, una depresión mayor, como su psiquiatra sí lo dijo, y hay que tratarla de una forma más continuada y estar muy encima de esa persona, no solo los familiares, que son lo más importante, que son el apoyo más importante que tiene una persona que padece una enfermedad de salud mental. Ya no hablemos, en ello englobamos todas las enfermedades de salud mental, y dentro de la salud mental caben infinidad de enfermedades. Y pensemos, para finalizar y que puedas tú continuar, que todos tenemos en nuestra cabeza o la posibilidad de que pueda ocurrir ese hecho. Ya nosotros por nuestra parte, por algún familiar o por alguien que tenga cercano. La posibilidad es muy real. No creemos que es algo excepcional, es como cuando lo vemos en la tele y decimos,
a mí no me va a pasar. Esto, hombre, ¿cómo me voy a quitar la vida o cómo mi hijo, ya tomaré yo cartas en el asunto? No. Quizá cuando tomes cartas en el asunto ya sea tarde. Entonces tenemos que estar muy alertas, muy pendientes y pensar que puede existir la posibilidad. Vamos a intentar, porque muy posiblemente se nos escape alguna expresión, alguna palabra que no sea de uso común. Ya hemos dicho aquí en unas cuantas ocasiones, en el ratito que llevamos hablando, hemos usado la expresión ideación suicida. Cuando a una persona se le pasa por la cabeza, aunque sea remotamente, aunque sea como una fantasía, la idea de quitarse la vida o simplemente la idea de hacerse daño. Se llamaría posiblemente, lo adelanto por si nos sale, lo que es la conducta autolítica o autolesiva, por ir aclarando un poquito para que no se pierdan. Ahora, lo cierto es que ya han salido aquí a la palestra en este ratito un montón de mitos que hay alrededor del tema del suicidio. Uno de los mitos, que solo las personas que tengan algún desequilibrio, algún trastorno mental, son propensas al suicidio. Que la conducta suicida es una conducta, al fin y al cabo, cobarde, y que la conducta suicida no se da si una persona habla de ello. Es decir, el suicida que avisa es porque no quiere suicidarse. Y en esos 3 casos nada más lejos de la realidad. Sí, de hecho, estos 3 casos que comenta son 3 mitos sobre el suicidio, pero mientras ella hablaba me he dado cuenta que han salido muchísimos más. Y es verdad, principalmente por el tabú y el estigma que siempre ha traído esta problemática o esta temática. Nunca se ha hablado sobre suicidio abiertamente, no se ha normalizado el hablarlo, porque precisamente cuando una persona tiene ideación suicida o incluso ya ha intentado consumar el acto, lo ideal es que esto lo hubiese podido normalizar, el hablarlo con otra persona, el hecho de pedir ayuda, que no sea un tabú, que no sea un estigma el pedir ayuda por esto. Es decir, si una persona verbaliza cualquier idea de suicidio o cualquier intención de hacerlo, no es una llamada de atención, que esto es lo que siempre se escucha. No, es que está llamando la atención, es que no. Es que esa persona seguramente tenga una serie de problemáticas internas, emocionales, de su forma de vivir, que no está gestionando determinadas cosas de la manera adecuada, que no tiene las herramientas, que no tiene las estrategias, millones de cosas. No tiene por qué ser que haya detrás un trastorno o una enfermedad mental, que como comentaba antes, a mí la palabra trastorno no me gusta más llamarlo o bien enfermedad o bien problema psicológico. O sea, no significa que tenga que tener una enfermedad mental detrás. Puede haber cualquier otra cosa, puede haber problemas emocionales, problemas de gestión, de que no tenga las herramientas suficientes para afrontar determinados problemas del día a día o cualquier otra cosa. Sí que es verdad que las personas que tienen una enfermedad mental o que tienen un trastorno mental o incluso con alguna enfermedad física crónica son personas vulnerables, son personas con más riesgo de padecer esta sintomatología suicida, por así decirlo. Pero no es excluyente, es decir, no significa que solo y exclusivamente tengas que tener un trastorno de salud mental para sufrir esta problemática. De hecho, mi hermana no padecía ningún trastorno mental, o sea, ella sufrió varias depresiones, de las cuales salió porque me cuesta decir era, una persona muy fuerte. Salió de ellas por su voluntad, por sus ganas de vivir, porque que nos deje, que quede claro una cosa, que la persona que se quite la vida no es que no quiera dejar de vivir, sino lo que quiere es dejar de sufrir. Yo estoy de acuerdo, ese es otro mito del suicidio, o sea, la persona que intenta suicidarse o que al final comete el acto no quiere morir. Quiere dejar de vivir de esa manera, bien por ese sufrimiento o por las problemáticas que la persona crea que tiene. Pero, o sea, quiere dejar de vivir de esa manera, quiere empezar a vivir de otra manera, pero no tiene las herramientas o no tiene los recursos o la ayuda necesaria. Por eso la importancia de hablarlo. La importancia de hablarlo es el hecho de decir, o sea, yo siempre digo que dar el apoyo adecuado en el momento adecuado, eso es prevención. Sí. Eso es prevención y hay que intervenir en prevención, antes que intervenir propiamente dicho, ¿sabes? O sea, es muy importante la prevención porque si nosotros tenemos planes preventivos eficaces, y yo cuando digo planes preventivos eficaces ya me refiero no solo al ámbito sanitario, sino al resto de ámbitos, como he dicho antes. O sea, en el ámbito social, en el ámbito educativo, en el ámbito comunitario. Si tenemos planes preventivos eficaces,
podemos disminuir lo que viene a ser la intervención, porque si hemos prevenido no vamos a necesitar intervenir en un futuro. Un poco como decía Nunci, porque por desgracia, cuando ya se hace obvio que una persona necesita ayuda, muchas veces estamos ya casi que tarde. Yo he comentado en alguna ocasión que es cierto que se suele hablar de la conducta suicida es que ha pasado esto. Y bien, algunas veces puede pasar por una cuestión muy concreta, por una cuestión específica, por una sola cosa, pero es más habitual simplemente el montón de circunstancias, de dolores, de penas, de sufrimiento, porque al fin y al cabo no se trata de una cuestión de valentía o de cobardía, se trata de un sufrimiento que en un momento determinado no somos capaces de gestionar, no vemos manera, esa visión de túnel que muchas veces hablan los psicólogos, esas anteojeras como los burros que no nos deja ver más allá de ese padecimiento, y llega un momento que simplemente el vaso está rebosando, que es cuando empiezan esas no llamadas de atención, no es llamar la atención, son esas peticiones de ayuda, cuando el vaso está rebosando. Y posiblemente lo primero que tendremos que empezar a educar a todo el mundo es, empieza a pedir ayuda, pero cuando el vaso esté medio, cuando empiece la cosa a ir mal. Yo suelo decir muchas veces que si tenemos una caries, vamos a un dentista y no pasa nada. Si tenemos una contractura, vamos a un fisio y no pasa nada. Y si vemos mal, vamos a un oculista y no pasa nada. ¿Por qué hay tanto problema en acudir a un psicólogo o a un psiquiatra cuando hay un problema? No es que sea problema, es que da vergüenza. El estigma que hay todavía. Voy a un psicólogo, oye, esta persona está mal, cuando en realidad yo creo que todos debería de formar parte, como nos cuidamos la boca, como nos cuidamos las manos, como nos cuidamos el cuerpo, yo siempre digo que la mente es el director de nuestra orquesta, de nuestro cuerpo. Si nuestra mente no está asentada, ya podemos estar perfectamente de salud, que no funcionarás bien, no serás capaz de hacer frente a todas las adversidades que te vengan. Por eso digo que la mente es súper importante, y no solo eso, sino que yo, ya indagando mucho en este tema, ¿no?, en la neurociencia y tal, pues vemos que la mente es mucha química, las hormonas son fundamentales. Llega un momento en que tu mente, tu cuerpo, tu cerebro no responde a una medicación o se adapta a esa medicación, y es como que no hace efecto. Necesitas un cambio, necesitas siempre cambiar hasta dar con el punto. Yo recuerdo un doctor amigo mío que yo le preguntaba por mi hermana y me decía, necesita tiempo, hay que probar con muchos tratamientos hasta que su cuerpo reaccione bien al tratamiento. Mientras tanto, si tú vas con un tratamiento equivocado, el cuerpo va peor, tu mente va peor, las hormonas, todas las neuronas, las conexiones que existen, pues se distorsionan, y eso hace que tú entres en ese túnel, en esa negrura, en ese pensamiento negativo y nefasto, que es a donde les lleva mucha gente, porque no encuentran otra alternativa. ¿Por qué? Porque ni la sociedad, y yo en esto incido muchísimo en la sanidad, que es importantísimo, que son tanto el cuerpo humano que conforma la sanidad, que deben de formarse para tratar a personas de estas características y con estas ideaciones, para poder salvar una vida. Yo me pongo de los nervios cuando vemos que en el presupuesto del Estado hay destinado un porcentaje mínimo a la salud mental. Se está luchando mucho nosotros estamos luchando mucho, ¿no?, porque se establezca un plan autonómico. Primero se tiene que crear un plan autonómico de prevención contra el suicidio. Luego se debe de presentar en el gobierno central. ¿Qué pasa? Que aquí entran, pues, entran factores políticos. Si tus miembros del gobierno autonómico son la parte contraria del gobierno estatal, pues ahí ya no entramos, chocamos. Podría alargarme en este tema y no quiero alargarme, pero es fundamental cuidar la mente, cuidar
tu director de orquesta, porque lo que siempre decimos, no nos gustaría, a mí por ejemplo no me gustaría tener 90 años y estar perfectamente de salud y con la cabeza ida. ¿De qué sirve vivir si no tienes la cabeza en tu sitio, el cuerpo perfecto? Es importante tener la cabeza asentada y eso se necesita hoy mucho presupuesto para formar a sanitarios, a profesionales, a psiquiatras, a psicólogos, que tengan pues alternativas, opciones que vayan de una forma unitaria a la hora de adoptar medidas para la prevención, en este caso contra el suicidio. Ahí en la formación coincido yo contigo, sobre todo en las personas de atención primaria, porque sí que es verdad que en determinadas carreras o en determinadas formaciones sí se incide en la formación hacia el suicidio. Creo que a veces es ineficaz, o sea que se necesita más formación en ese aspecto. En eso te lo aseguro yo por propia experiencia. Sobre todo a las personas de atención primaria, pero ya no solamente formación para intervenir, sobre todo para prevenir, para ser capaces de identificar esos primeros síntomas, esas primeras conductas, antes de que la cosa, como decía antes de que se llenase el vaso, de ser capaces de identificar cuando el vaso se está empezando a llenar. Una cuestión, yendo al tema de prevención, que uno de los principales problemas de esta sociedad es que, a pesar de que cada vez vamos multiplicando los medios de comunicación y los medios de expresión, cada vez hablamos menos, cada vez conversamos menos y cada vez escuchamos menos. De hecho, pues cada vez las redes sociales te imponen más hacer algo en un minuto. Porque la capacidad de atención que tiene el ser humano occidental ahora y no somos capaces se está anunciando una película, la segunda parte de Avatar, que puede durar 4 horas y ya sea, la gente se está echando las manos a la cabeza. Dice, bueno, que es lo que duraba lo que el viento se llevó y sigue siendo una obra maestra, ¿no? Pero cada vez tenemos menos capacidad de atención, cada vez hablamos menos y cada vez escuchamos menos. Y posiblemente sería importante incidir en que cualquier persona tiene que hablar de sus problemas y cualquier persona deberíamos aprender a escuchar los problemas y no ser muchas veces tan sabionda, y se me ocurre que cuando un joven, una joven con 14, 15, 16 años está mal porque le han dado calabaza, es posible que para un adulto con más recursos emocionales le parezca una tontería, bueno, eso son tonterías, eso son cosas típicas de la edad, y no nos acordamos que cuando nos pasó eso con esa edad, para nosotros fue una debacle y fue un mundo. Animar a la gente a expresar sus problemas, pero también animarnos a todos los demás a escuchar, a no ir con tanta bulla siempre, a tener un ratito y sobre todo darle a los problemas de los demás también la importancia que tienen, aunque nos parezcan una tontería. Sí, fomentar la escucha activa y que además, yo muchas veces digo que cuando queremos responder, que no respondamos respondo para darte mi opinión en base a lo que tú has dicho, sino vamos a responder escuchando, intentando comprender lo que ha dicho la otra persona. Se llama empatía. Empatía, es un ejercicio de empatía también, pero sobre todo de escucha activa, de decir, debía escuchar no para responderte, sino debía escuchar para comprenderte. O sea, que ese es el problema, que no escuchamos para comprender, escuchamos para contestar. Entonces, eso es un gran problema. Efectivamente. A raíz de, perdón Antonio, a raíz de haber nombrado a los adolescentes, decir que el número de adolescentes de un tiempo a esta parte está incrementando en un porcentaje muy elevado el número de suicidios entre los adolescentes. Y autolesiones también. Autolesiones. Esto es un gran problema que hay que analizar. ¿Por qué? Quizás es por lo que tú digas, porque digas tú, bueno, es un adolescente, es un problema de adolescente, esto lo ha pasado todo y vamos a dejarlo pasar y ya verás cómo ya el niño vuelve a la normalidad. Esto es un problema de adolescentes. No, a los adolescentes hay que escucharlos hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque los adolescentes hoy en día cuentan con muchos medios, sobre todo en las redes sociales, mucha información, mucho estímulo que les lleva a actuar o a tomar determinadas
decisiones que si no tuviesen esos medios quizás no se les pasaría por la cabeza, ¿no? Vemos el chico este que se ahogó y que se mató por un juego, no sé qué, que tenía que estar no sé cuántas horas sin respirar para vencer un récord, no sé, no me gusta escuchar, pues escuchar a los adolescentes. Yo tengo una hija adolescente y a mí cuando me dicen déjala, son problemas de adolescentes, déjala pasar, no puedo, quizás porque yo esté más sensibilizada, ¿no?, con todos estos temas. No puedes, debes de, lo que decís vosotros, debes de escuchar más que hablar. Yo como madre, hay veces que las madres, nuestro afán es explicarle a nuestros hijos, reñirle, decirle lo que deben de hacer, olvidando que a lo mejor ellos necesitan decirte lo que quieren, lo que desean de ti, lo que piden, cómo se sienten. Y muchas veces no tenemos ni tiempo ni ganas. E incluso cuando estamos, venga, háblame que estoy fregando los platos, estoy barriendo, mientras tanto me vas contando, pero no te estoy escuchando. No, perdona. Ese tiempo es fundamental. Y lo que tú hablabas, uno de los factores importantes, la educación. Desde un principio, yo me río mucho, ¿no?, porque en el plan educativo hace falta, no se tiene en cuenta una asignatura muy importante que es educar en la educación emocional. El cómo afrontar las situaciones, cómo afrontar desde el punto de vista, pues cómo te traten los compañeros, cómo sentirlo, cómo aceptarlo, cómo... no sé, no sé si me estoy explicando, ¿no? En el plan emocional desde pequeños, ¿no? El decir, oye, la vida no es fácil. Sí, trabajar la inteligencia emocional. La inteligencia emocional. Trabajar la inteligencia Empezar emocional. desde pequeños. El decir, Sí, oye, sí. que te vas a topar con problemas y tienes que ser capaz de hacerle frente y tienes que... estarán tus padres, el respaldo, pero dejarlo y educarlo y darle como tip para que ellos vayan haciéndose con esas emociones, ¿no? Es necesario. Y es necesario educarlos desde pequeños, ¿no? Damos asignaturas que al fin y al cabo con el tiempo se te olvidan y lo más fundamental que es para luchar, porque la para vida afrontar es una la lucha, vida. no lo tenemos en cuenta. Posiblemente una de las cuestiones más importantes que se le pueda enseñar a una persona, en mi opinión por lo menos, es la tolerancia a la frustración, porque lo que está clarísimo es que todos pasamos nuestra vida mucho más tiempo superando derrotas que celebrando victorias. Pero es que hay un problema, que si encima cuando una persona, no voy a decir ya pierde, simplemente no gana, vamos a dejarlo ahí, muchas veces el propio entorno machaca a la persona con decir, no, tú tienes que seguir porque tienes que ser primero, porque el segundo es el primero de los últimos, no tal. Empezando por todos, y que se salve el que pueda. Posiblemente una de las dinámicas que menos se trata es esa, el niño, niña, que va a haber muchísimas veces en la vida que no te vas a salir con la tuya, aunque hagas lo mejor que puedas, no te van a dar el Nobel. Eso solo le pasa a Rafa Nadal y a dos o tres como él, que hagan lo que hagan, ganan casi siempre, ¿no? El enseñarle, es de, mira, que hay veces que la vida no te va a dar lo que quieres. Eso es importantísimo. Enseñarlo a que la frustración y la aceptación forma parte de tu vida, ¿no? Yo muchas veces le digo a Lucía, es que es bueno equivocarte, porque eso lleva un aprendizaje, conlleva un aprendizaje, y de ese aprendizaje hay que sacar una lección para que cuando te vuelva a ocurrir, porque te va a pasar, sepa hacer frente a ese problema, ¿no? Claro, los adolescentes viven en su mundo, pero nosotros necesitamos... Pero es que no solo le pasa a los adolescentes, nos pasa a todos. Pero nos pasa a todos porque vivimos en una sociedad competitiva, en una sociedad clasista, querámoslo o no lo queramos aceptar. Una persona que se le trata de doña o don
porque tiene un título universitario y tiene un puesto reconocido en una empresa, en una institución pública y tal, y sin embargo, o una persona que está feliz en su trabajo, en su tienda, en su kiosco, en su papelería, porque le encantan los libros, porque le encanta tratar con la gente y tal, pues es un don nadie. Y entonces pues le hacen sentirse frustrado. Si esa persona no tiene esa seguridad en sí misma y trabaja la seguridad de ella misma y el aceptarse tal como es, pese a lo que todo el mundo diga, pues acaba frustrándose y esa frustración lleva a una depresión. Las frustraciones siempre llevan a depresiones en muchos casos, ¿no? Gente que es mucho más débil anímicamente lleva a que caiga en una situación anímica pues que si no se saca del pozo cuanto antes va hundiéndose cada vez más. Y eso es así, y eso es así. Yo lo he visto en mi hermana, era una persona que lo tenía todo. Todo. Era feliz. Tenía una familia que la quería. La queríamos horrores. Tenía unos amigos que la adoraban. Tenía un trabajo estable. Tenía una casa, todo. No le faltaba de nada. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Pues sí, pues no podemos achacar a que fue porque la dejó en la novia, el novio, porque tiene un trastorno bipolar, porque tiene esquizofrenia, porque tiene... No. Una persona que, bien es verdad, que tenía sus crisis de ansiedad y tal, que iba arrastrando, cierto, depresiones, una depresión mayor y tal, pero yo pienso que si hubiera gozado de más medios y más herramientas, mi hermana estaría aquí. Seguro. Sí, recursos son necesarios. Los recursos son necesarios en todos los ámbitos. De hecho, ahora el Ministerio de Sanidad ha puesto el teléfono gratuito de 024. Sí, eso es verdad. Yo quiero hacer hincapié en varias cosas y perdona. No te preocupes. Sí, es que me estoy extendiendo. No te preocupes. Contamos con el 024, luchamos muchísimo por el 024 y además yo que soy muy creyente y tengo mucha fe en María Auxiliadora, el día que me lo dijo un cura cuando estaba haciendo yo el Camino de Santiago en honor a mi hermana, me dijo, pues ¿sabes qué número ha salido para la ayuda a la prevención contra el suicidio? Y dice, no te lo vas a creer. El número de María Auxiliadora, y dije yo, no me lo puedo creer, 024, ¿no? Está el 024. Por favor, cualquier persona que se halle en la más mínima situación, que llame. O incluso familiares. Familiares. O incluso familiares que hayan podido identificar el teléfono de la esperanza. El teléfono de la esperanza también. Mi asociación, por ejemplo, yo pertenezco a la asociación Alelí de Málaga. Ayudamos a gente, tenemos terapias grupales que son fundamentales. ¿Por qué? Porque una terapia grupal, siempre lo digo, es fundamental, porque te rodeas de gente que se encuentra en tu misma situación y al oírlos hablar dices tú, yo no soy un bicho raro. A mí me está pasando lo mismo que él. Ese apoyo social, es que el apoyo social también es una estrategia de regulación emocional, es necesario. Necesitamos sentirnos apoyados también. Apoyados. O sea, sabes que tenemos gente ahí que también le pasa lo mismo que a nosotros y que es normal, o sea, es que haya más gente que le pasa y que se puede tratar, se puede ayudar y que hay estrategias y hay herramientas y hay recursos muy válidos y muy eficaces para afrontarlo. Muchísimo. Y he de mencionar a un programa que se llama Programa Cicerón, que lo ha elaborado un psicólogo y lo ha implantado en el hospital de Marbella y queremos que ese programa pues se traslade a todos los hospitales de Andalucía porque está dando muy buenos resultados, pero no cuentan con el apoyo que es fundamental, económico. Siempre el dinero, es que es verdad, el dinero siempre es lo primero, lo que tiene que estar por delante. Mientras no haya dinero no hay nada, pero todo lo que esté en nuestra mano tenemos que hacerlo. Y los familiares, siempre digo, los familiares son fundamentales. Yo entiendo que el familiar de una persona que tiene una depresión, una ansiedad, cuando esta, porque son enfermedades de larga duración, crónica, llega a cansarse. Por eso
le pedimos que los familiares también acudan a estas asociaciones para que encuentren en ellos algo de consuelo, de alivio, que se puedan desahogar, que puedan acudir a un psicólogo, que los familiares deben de acudir también a un psicólogo, que no es nada malo. Yo entiendo que hay gente que no tiene recursos económicos para acudir a un psicólogo privado y que la sanidad pública te dan unas citas de 2 meses, de no sé cuánto tiempo, y a una persona que se encuentra así, de 2 en 2 meses no se le puede ver. No solucionas el problema. No Otro de los mitos, Olga, es la valoración, digamos, que podemos llamar de alguna manera moral o ética del suicidio. Es decir, es una sociedad tremendamente competitiva en que si no eres el primero, pues no eres prácticamente nadie. El perdedor supremo es el suicida, porque además ha perdido y además es un cobarde, porque se reduce simplemente a un acto de valor o cobardía. De alguna manera el superviviente es el vencedor y el que se ha quedado por el camino es el perdedor. Sí, es un mito el hecho de que que es de cobardía, o incluso al revés, también he escuchado, no, pues tiene que ser valiente porque para quitársele... me parece absurdo, porque es que el suicida está en una situación de ambivalencia que seguramente, ya digo yo, que eso es lo que menos se le pasa por la cabeza, de si es más cobarde o si es más valiente. De hecho, el suicidio no suele ser un acto impulsivo. Es como hemos dicho, se va llenando ese vaso, o sea, se puede identificar las personas que están al lado de la persona que tiene ideación suicida o que al final consuma el acto, pueden identificarlo antes con determinados comentarios, incluso con su actividad, si deja cosas de hacer que antes hacía, o el malestar que él mismo puede representar en su día a día. Pero, Olga, la persona que se quiere suicidar, al final lo hace. Es muy duro decirlo, ¿eh? Es muy duro decirlo. ¿Por qué? Porque que al final lo hace. Lo hace. Mira, se busca la forma de poder encontrar el camino, el momento para realizarlo. Y quizá una vez que salgamos de aquí me arrepienta de haber dicho esto, ¿no? Porque a lo mejor estoy haciendo daño a muchas familias, ¿no? No quiere decir que lo haga, sino que, vamos a ver, a ver si me explico bien, que los familiares estamos muy pendientes del enfermo, muy pendientes del enfermo. Estamos, te digo yo, 24 horas pendientes del enfermo. Sí, pero claro, es lo que yo digo. Llega un momento en que nosotros no somos dioses ni superpoderosos para poder decir, ¿qué hago? ¿Me ato, me pongo una esposa y duermo con esta persona, me voy a todos los lados, no me muevo? Porque nosotros es que no hemos salido a la calle, que no salimos a la calle, no movíamos, no salía, veías que faltaba y salías corriendo buscando, pero aquella persona son... claro, es que puedo contar el caso. Mi hermana es una persona muy inteligente. Entonces, claro, ella... Pero, bien es verdad, no quiere decir que todo el que se quiera suicidar lo va a hacer. Lo voy a desmentir, ¿no? Pero el que llega el momento en que dice que no tengo otra salida... Eso es a lo que me refería yo con el caso del vaso lleno. Eso es que no había terminado de... Sí, cierto, perdona. No te preocupes, no. Sino que no me refería a que evidentemente la responsabilidad no la tienen los familiares, o sea, y es que no puedes encadenarte a tu familia para que tu familia... Tú puedes identificar determinados comportamientos, puedes identificar determinados comentarios para brindarle esa ayuda profesional. A veces los recursos llegan tarde, es verdad que a veces los recursos llegan tarde, pero si esos recursos, o no llegan, pero si esos recursos pudieran llegar en el momento adecuado, ahí es donde esa persona tiene que trabajar con esos recursos, evidentemente. No podemos responsabilizar a los familiares, porque los familiares muchas veces ni siquiera tienen esa información. No saben tampoco ni cómo identificarlo, ni cómo actuarlo, hay veces que sí, hay veces que no. Pero por eso también vuelvo a recalcar la importancia de esa accesibilidad pública a los recursos, ¿vale? En todos los ámbitos de la comunidad, en todos los ámbitos de la comunidad, porque entonces podremos dotar a esa persona de las herramientas, de las estrategias necesarias para que pueda afrontar esta problemática. Y por supuesto no responsabilizar a la familia es un apoyo y la familia es muy importante y el contexto es muy importante,
pero no se puede responsabilizar, evidentemente. A esto me refería yo, es decir, más allá o al margen de esas cuestiones, esas consideraciones éticas, morales, de la valentía, la cobardía, que lo primero no sirven absolutamente para nada porque no aportan ninguna solución, no son una respuesta para nada el decir, no, eso porque era un cobarde, bueno, pues ya está, pues ya lo hemos arreglado, con ese melón llenamos un serón. Efectivamente, cuando el problema empiece, porque si llegamos a esa situación extrema en la que hay una decisión firme tomada, lógicamente la única manera es atar al enfermo, atar a la persona que está en esa disposición y drogarla para que no piense siquiera, o sea, dejarla totalmente sedada, porque es la única manera de evitarlo efectivamente. Ahí hablamos de lo de la prevención. No podemos llegar a ese extremo. Tenemos que partir de la base de no podemos invalidar las emociones de los demás, no podemos invalidar a los demás. No puede ser que una persona se esté abriendo a nosotros y digamos, eso es una tontería, anda, no será para tanto. Escúchala porque si te lo ya es complicado identificar las emociones. Cuanto más expresarlas. O sea, entonces no podemos invalidar las emociones de los demás. Tenemos que atenderlas, tenemos que atender las necesidades de las personas que están a nuestro lado. Y ahora, si me permiten, me gustaría que nos pusiéramos un poquito en el otro lado, en el lado de la persona que está en esa situación, porque efectivamente hablamos de que tenemos que escuchar, de que tenemos que respetar, de que tenemos también, pero también hay que darle un toque de atención a esas personas. Por favor, pedid ayuda, porque todo el mundo tenemos una vida, tenemos unos problemas, tenemos unos achaques y hay cosas que nos podemos dar cuenta, como decíamos, esos cambios de conducta, esas cosas que antes se hacían y se dejaban de hacer, esas cosas que te gustaban y te dejan de gustar, pero hay veces que son cambios de los que los demás no somos conscientes y no lo tienen que decir, y muchas veces nos lo tienen que avisar con la campana gorda de la catedral porque no somos capaces de captarlo, claro. Sí. Pedir ayuda, apoyo a los amigos, a la familia, buscar información, buscar recursos, al 024, al teléfono de la Esperanza, asociaciones, a todo el mundo, a quien sea. No hay que omitir ni olvidar a nadie, a todo el mundo. Y es que muchas veces decimos, es que le voy a agobiar con mis problemas y tal. Es que estas personas necesitan hablar mucho, necesitan ser escuchados, necesitan que te sientes a su lado y no necesitan ni que siquiera ni que los anime, ni que los alientes a que hagan, no, escucharlos. Simplemente, pero escucharlos con la conciencia y con esa empatía y con esa capacidad de poder intentar entender y comprender cómo se puede llegar a sentir esa persona y no minusvalorar aquello que te esté expresando, por muy pequeño que resulte el problema para ti. Porque lo que tú dices, una persona que se encuentra en esas circunstancias, pues se encuentra en tal estado de sensibilidad, de irascibilidad, que por nada que le surja, que le hagan, que le digan, para ella es un mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que engrosan aún más ese túnel en el que se están metiendo, ¿no? Es difícil, pero es acudir a todo el mundo, y lo recalcamos y lo seguimos recalcando desde el primer momento en que observemos un indicio que rompe con su monotonía, que ya no hace esto, que ya no se vuelca en esto, que ya no se arregla, que ya no sale, que ya no habla, que ya no le apetece. El no me apetece es una palabra fundamental. ¿Por qué no hace esto? Porque no me apetece, la forma incluso de decírtelo. Ya es que incluso la expresión, el tono en que se dice, ya te tiene a ti que dar a entender el decir, ojo, me necesita a alguien. Cualquier persona, aunque veamos, y os digo, desde niño, adolescente, gente joven, persona mayor, que también obviamos los mayores. Son mayores, déjalo en un rincón.
No, y en vida necesitan vivir también, por eso es. El pedir ayuda a veces cuesta y hay personas que les cuesta el hecho de pedir ayuda. Y por eso también era importante lo que tú comentabas antes, el hecho de la formación en inteligencia emocional. Totalmente. Es decir, es una estrategia el hecho de pedir ayuda, pero si no conocemos las estrategias no vamos a saber pedir ayuda. Y si no validamos ni siquiera nuestras propias emociones, o sea, si ya nos invalidan los demás nuestras emociones, muchas veces eso no será para tanto, te las estás invalidando, no las estás validando tú las tuyas. Bueno, pues no será para tanto, porque si esta gente me ha dicho que no será para tanto, no lo será. Entonces no tengo que pedir ayuda, no me pasará nada, ya se me pasará. Y la pelota se va haciendo cada vez más grande. No, incluso, y perdona que te corte, porque claro, como me vienen cosas y experiencias, pues cuando yo digo esto me dicen, esta mujer está loca, este hombre está loco, vaya tontería y chorrada, no tendrá otro problema más importante en que pensar. Eso es. Pues posiblemente no. O sea, Claro. el problema del pedir ayuda es que de alguna manera nos sitúa, desde nuestro punto de vista, en una situación muy vulnerable de indefensión, porque estás reconociéndole a una persona que tienes una debilidad, que tienes un problema, que tienes un achaque, y además le estás diciendo a esa persona, tú eres más fuerte, más listo, o tienes más recursos emocionales que yo para gestionarlo, te pido ayuda para que me ayudes, con lo cual da la sensación de que nos sitúa en una situación de inferioridad y tal, y yo vuelvo a lo de siempre, es decir, bueno, cuando tenemos una pierna rota no la escayolamos y no pasa nada y se da tiempo. A las heridas del alma también habrá que hacer lo mismo, es decir, darles tiempo para que curen, ¿no? Por ir recapitulando un poco, Olga, desde el punto de vista del entorno de la persona que tiene ideaciones suicidas, ¿a qué hay que prestar atención? ¿Cuáles pueden ser las señales de alarma en las que si esa persona no se decide, tenemos que ser nosotros decir, oye, ¿quieres contarme algo? Sí, algunas ya han salido, ya se han comentado, pero sí que lo principal, siempre, casi siempre, en muchísimos casos, no en todos, pero en muchos casos suele haber verbalizaciones. O sea, aparecen las verbalizaciones de la ideación suicida, de no quiero ser, comentarios como no quiero seguir viviendo, estoy harta de vivir así, cualquier día me voy a matar, cualquier día me quiero morir. Todas estas verbalizaciones pueden aparecer, o sea, en 9 de cada 10 casos aparecen, por lo que muchas veces lo que hay que hacer es eso, prestar atención a esas verbalizaciones. Y si vemos también comportamientos o conductas que nos puedan dar una pista de que quizás pueda ser que también haya un problema de salud mental y que tenga que ser abordado por un profesional de la salud mental, como por ejemplo antes me encantaba salir a la calle a realizar deporte, ahora ya no lo hago, antes me gustaba el cuidado, el autocuidado, el peinarse, el vestirse, el arreglarse, incluso tareas cotidianas como el arreglar el hogar o asistir al trabajo, porque hay muchas personas que incluso dejan de asistir a su puesto laboral, dejan sus responsabilidades. O sea, estos son indicios como de problemáticas de salud mental que pueden al final desencadenar en una conducta suicida o en ideación suicida. Y también, evidentemente, atender a esas emociones, atender lo que nos están manifestando. ¿Qué necesidades está expresando esa persona? ¿Vale? Porque nos pueden estar pidiendo ayuda y no darnos cuenta. ¿Vale? El hecho de decir, como hemos dicho antes, escuchamos desde la empatía y escuchamos para comprender. Y no podemos invalidar, nunca podemos invalidar las emociones de los demás, ni no atender esas necesidades. Porque muchas veces o bien te lo van a manifestar o va a ser muy visible. Va a ser muy visible por el hecho de los comportamientos o las conductas que parten de lo que antes sí se hacía o de lo que antes era lo normal y ya deja como de serlo. Y por el otro lado, es decir, hemos dicho que posiblemente en algún momento de nuestra vida casi todo el mundo tiene alguna ideación suicida. Eso no lo convierte en algo normal, ni en algo baladí, ni en algo que no haya que prestar atención. Desde el punto de vista de la persona que está en esa situación, ¿cuáles son las señales que una persona tiene que tener en cuenta de sí mismo? Decir, bueno, cuando empieces a hacer esto, cuando empieces a pensar esto, pide ayuda. ¿Cuáles serían esos puntos rojos? Yo creo que algo muy fundamental son los pensamientos, porque yo creo que la persona suicida, independientemente de las conductas que pueda cambiar en su día a día, ¿no? De cosas que antes hacía, que no hacía,
o de problemas o de problemas emocionales internos no resueltos que ella pueda tener y que lo sea capaz de identificarlos, el hecho de que esa persona empieza a tener pensamientos que antes no tenía y pensamientos relacionados con el querer acabar ese sufrimiento de la forma más drástica, en este caso. Entonces, cuando la bombilla se te tiene que encender principalmente con ese pensamiento que tú tienes por primera vez de bien querer pensar en hacerte daño o pensar en terminar tu vida, porque quieres acabar con ese sufrimiento y la única opción que ves es esa, cuando realmente hay otras opciones y que quizás no tengan las estrategias o no tengan los recursos para ver esas opciones. Es que hoy en día no nos las ofrecen. Claro. Entonces, claro, sí, que la persona hoy en día, puede ser que no las tenga porque tú acudes a todo, a todos los medios que tienes y no te dan otra alternativa, incluso tú vas a un médico de atención primaria y yo creo que si tú le dices al médico de atención primaria, es que, mire, yo vengo porque me quiero suicidar, ¿qué te va a decir el médico de atención primaria? ¿Qué te dice el médico de atención primaria? Tú, no sé, es que no lo he visto, no he comprobado ni el sistema, el protocolo que se lleva. ¿Qué? Así, pues mira, sí, te vamos a llevar al hospital, a salud mental, y allí te va a ver un psiquiatra, te ve el psiquiatra y te dice, vale, pues ¿qué te pasa? Pues, me quiero suicidar. Hablamos ya de una forma muy... no, ¿y por qué te quieres? No sé qué, bueno, pues una medicación. Te veo dentro de un mes y medio. ¿Sabes lo que es un mes y medio para una persona? Exacto. Que se encuentra así? Existen los protocolos, el problema es que son ineficaces. Claro. Hay protocolos y hay planes de prevención del suicidio, pero son ineficaces. Hay que darle una vuelta a eso, o sea, tienen que volver a replanteárselo de otra forma. Tienen que hacer protocolos reales, o sea, que a la hora de la puesta en práctica sean eficaces y que esos recursos sean accesibles y que se le dé esa visibilidad a esos recursos, porque quizás la persona que empieza a tener esa ideación suicida, que se le empieza a encender la bombilla en ese aspecto, no conoce estos recursos o ni siquiera sabe a dónde puede acudir. Pero además, te hablo desde el punto de vista de los familiares, que somos los que debemos de actuar, porque esa persona se encuentra invalidada en todos los sentidos. Sí, entonces, nosotros, me refiero, yo, cualquier persona que se halle en esa situación, ¿no? Es decir, ¿a dónde voy? Ahora voy aquí, ahora voy allí, ahora qué me dice, ahora tal, no sé dónde ir. Ahora mi médico me dice otro médico me dice lo contrario, porque entre los profesionales se contradicen. Entonces tú dices, ¿para dónde tiro? ¿Qué hago? ¿No? Es muy duro, es durísimo, no sabéis lo duro que es el decir, ¿y qué decisión adopto yo como familiar con ese desconocimiento y con las ganas de querer ayudar a mi familiar, que está así? Es una impotencia, impotencia que dura mucho tiempo, que incluso tras la muerte de esa persona, cuando dices tú, se ha derrumbado toda tu vida, porque todo tu esfuerzo que has mantenido durante tantos años ayudando a una persona a seguir adelante, para que siga viviendo, y ves que acaba así, y tú dices tú, ¿y yo cómo me siento? Antonio, culpable. Y aunque a ti te diga la gente, tú no tienes culpa de nada, pero en tu interior están ¿y si? ¿Por qué no hice? ¿Por qué hice? ¿Por qué no le dije? ¿Por qué le dije esto? Y es esto algo que te martiriza, porque no olvidemos que las personas, ellos acaban con su vida porque quieren dejar de sufrir, pero el sufrimiento se queda aquí, El sufrimiento se queda, como decimos, 11 familias se suicidan al día y 11 personas se suicidan al día y 11 familias quedan destruidas cada día. Cada día es una plaga. O sea, esto es algo que se expande, porque si tú fueras una enfermedad degenerativa, digamos el Alzheimer, que tú te vas haciendo
a la idea de que esta persona va degenerando, ¿no? Va degenerando y tú tu cuerpo se va haciendo a ese final, ¿no? Entonces, pues tú vas convenciendo a tu mente. Pero la mente de por sí está acostumbrada a negar a que una persona quiera dejar de vivir. Nadie piensa en que su familiar va a querer dejar de vivir. Entonces nos quedamos aquí, el después, el día después, el mes después, el año, los 2 años, los 3, los 5, los 10. Nos quedamos, que ese es el plus que nos caracteriza a los supervivientes por la muerte por suicidio. Esa culpabilidad que es algo que nos machaca, que es una lucha que tenemos que hacerle frente día a día por no caer, por levantarnos día a día. Y esa culpabilidad que pese a que tanto los profesionales como los familiares como los amigos nos dicen por ayudar, no sois culpables, no lo sois, nunca habéis sido, habéis hecho todo lo que habéis podido, sí, pero se podía haber hecho más, siempre podíamos haber hecho más. ¿Por qué dejé que mi hermana se fuera ese día? ¿Por qué no pensé que ese día que yo esa culpabilidad, ese lastre, te queda dentro? Y eso es lo duro de esta enfermedad. Eso es lo duro de esta enfermedad, que no es solo el decir lo importante es prevenir para que esta persona no haga el acto, sino que es prevenir para que no lo haga y para que su familia pueda seguir viviendo. Porque ahora, como dice la frase, somos supervivientes. Estamos haciendo frente a una lucha interna y externa de cara a nuestro interior y de cara a la sociedad, ¿no? Porque tenemos que rehacer la vida, porque cada uno de los familiares tenemos una familia, un tronco familiar, y tenemos que sacar adelante esa familia, ¿no? Con ese lastre. Y eso es lo duro de esa enfermedad. Por eso hay que hacer muy hincapié en la base, en la prevención, el empezar en el inicio, porque eso conlleva una serie de consecuencias que despliegan un dolor enorme en mucha gente. Que los recursos también sean accesibles para vosotros, para los familiares. Claro, también los familiares necesitamos recursos, porque hay gente, yo conozco, a raíz de lo de la muerte de mi hermana, pues conozco muchos casos, y hay personas que vivían a lo mejor sola con su hijo se tira por un puente y la madre queda sola. ¿Cómo se puede encontrar esa madre? O por ejemplo, otro caso, la madre con el marido, el hijo se tira por la ventana y con lo de la pandemia el marido muere de COVID. ¿Cómo se queda esa mujer? Es que estamos en casos que dices tú, no tenemos en cuenta que lo principal en la sociedad somos las personas, como en todo, el cuidar por las personas. Y cuando hablamos es que dan los presupuestos generales del Estado, tal decidamos a esto. No, señor. La parte principal que somos nosotros, las personas, todo destinado. ¿Qué pasa? Que aquí los políticos llegan, empiezan y crean un plan, y como tienen un periodo de 4 años, a lo mejor dentro de 4 años, yo este programa que lo llevo a medio hacer, no me voy a llevar yo la medallita, el que venga lo remata y se va a colocar la medalla, pues no lo hago, porque son proyectos a largo plazo, entonces pues nadie quiere iniciarlo, nadie se quiere involucrar. Y ese es uno de los grandes problemas que existen hoy en día. En ese caso, una buena noticia, creo yo, la creación de este teléfono, el 024. Lo primero, porque significa que se reconoce que existe un problema. Y yo... No es que se reconoce, sino que ya se está dando a conocer, ya se está visualizando, ya se tiene menos miedo a hablar. Porque no es que se desconocían los medios de comunicación, en televisión, no hacían alusión a los temas, no hablaban como suicidio, simplemente, e incluso no han hablado de suicidio de gente famosa, porque nosotros conocemos, ya hemos ido indagando famosos que no es que hayan muerto porque le hayan hecho una parada cardíaca por drogas, no,
se han suicidado, señores, y no lo dicen. Y ya hoy en día sí, últimamente, debe de formar parte de los problemas de la sociedad, porque es otro cáncer más, porque es otro cáncer, igual, es un cáncer mental. Yo no lo llamo eso, el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata, el cáncer mental, es lo mismo. Tenemos que dedicarlo. No quiero quitarle importancia a ningún tipo de cáncer, pero este es otro tipo de cáncer. No, o sea, darle la importancia a todas las problemáticas, abordar todas las problemáticas por igual. Claro. En el caso del suicidio sí que es verdad que la prevención es la base, pero evidentemente hay que abordar la problemática de forma integral. Hay que abordar esa prevención, hay que abordar la intervención en crisis y hay que abordar el después. Bien el después, porque se haya consumado el acto o no. Para los familiares en el caso de que sí, y para la persona en el caso de que haya sido un intento y no haya conseguido suicidarse. O sea, hay que abordarlo de forma integral. Hay más de 250 suicidios fallidos al día, ¿eh? Sí. Más de 250, ¿eh? Que es una cifra escalofriante, ¿eh? Escalofriante. Más de 3.000 personas se suicidan en España. Las cifras ya no están reconociendo la problemática que hay. Ahora lo que tenemos que hacer es, como sociedad y como comunidad, abordar la problemática. Y sí, claro, necesitamos esta respuesta de los gobiernos, pero también esa conciencia social, de esa sensibilización hacia la problemática y hacia hablar de ella. Y los medios de comunicación, mira, yo siempre digo que los medios de comunicación son las redes de difusión de mayor amplitud para concienciar a la sociedad. Debe de hablarse con natural. Yo me acuerdo creo que fue Risto Mejide en un programa y Jordi Évole también, que hablaron abiertamente del suicidio. Jordi Évole, me acuerdo que se sentó en un programa, una mesa redonda, con gente que hablaba del suicidio. Fueron de los programas que dije yo, ole tú, y también el Cuarto Milenio, no sé, Iker Jiménez también trató el tema, ¿no? Ya vamos viendo, pero son programas que se emiten a unas horas que no son programas, el prime time, como se le llama, ¿no? Que lo metemos ahí, que lo nombramos, que... No, perdona. Que también la gente, cuando oye eso, le da la espalda. Es lo que iba a decir, un poquito por romper una lanza por los colegas. Lo primero, hablábamos antes de lo que era el efecto Werther. Werther era un personaje de una novela de Goethe, después también muy famoso por una ópera. Sí. El otro día lo nombraron en Radio Nacional de España, estuvieron también en un programa que hay de 4 a 5 de la tarde y hablaban también de... El efecto Werther es que, Werther es el típico caso de la literatura romántica del enamorado que tras una ruptura amorosa se suicida. Ahí volvemos un poquito a lo del enfoque transversal, es decir, vale, es que nos han metido que es que el amor tiene que ser el amor del romanticismo. El amor del romanticismo casi nunca acaba bien. Es decir, decimos, es que qué bonito lo de Romeo y Julieta. Es decir, hombre, lo de Romeo y Julieta, aparte de que acaban muertos los dos y gran parte de la familia, la historia no es bonita en sí, lo pongas como lo pongas, es decir, porque antes del suicidio de uno o de otra, pues hay asesinatos, etcétera, etcétera, en mitad de una batalla campal. Se romantiza el suicidio. Efectivamente. Ese efecto romanticista... ¿Cómo puedes decir que estabas enamorado si no te has colgado después? Hombre, por Dios, ¿vale? El efecto Werther hace referencia a esto porque además hay un efecto llamada que en algunos casos se ha visto, pues por ejemplo, después del suicidio de Kurt Cobain, el líder de Nirvana, pues es verdad que hubo muchos seguidores del grupo que hicieron lo mismo que Kurt Cobain y se pegaron un tiro en la cara. Eso es lo que se llama el efecto Werther, que es cierto que existe en algunos casos. Un poco para evitar esto, pues los medios de comunicación siempre han cortado, han restringido muchísimo el tema de dar muchos detalles, además de suicidios, para que no se ejerciera un efecto llamada. Pero es que la psicología y las técnicas de comunicación actual, pues digamos que han puesto en la palestra lo que se llama el efecto Papageno. Y volvemos a la ópera. Papageno es un personaje, por cierto, precioso de la ópera La flauta mágica de Mozart,
que es un pajarero que va vestido de pájaro, con la jaula de pájaros encima, que además tiene unas áreas que son muy, muy divertidas, muy lúdicas. Por eso choca tanto que este personaje quiere matarse, quiere suicidarse, porque no ha encontrado al amor de su vida. Pero Papageno, en vez de quitarse la vida directamente, lo habla, lo cuenta, y encuentra a Papagena, que es su alma gemela, el amor de su vida. Con lo cual, ahora lo que se pretende es hablar del suicidio sin que esto sea como, sin detalles truculentos, sin dar detalles que no aportan nada al tema, incidiendo, siendo veraz, teniendo conocimiento, como diríamos por aquí, sin meterse en temas escabrosos, porque finalmente, efectivamente, Papageno lo habla, dice el problema que tiene y se encuentra con Papagena. Y los dos de alguna manera salvan su vida porque son felices juntos. Y lo que se intenta ahora es precisamente darle voz a esa gente, a los que tienen problemas, a los que han tenido ideaciones suicidas, a la familia que tiene que sobrevivir a esa persona que decidió quitarse la vida, a los técnicos que estáis continuamente luchando porque la gente se abra tanto para hablar como para escuchar. Y en ese sentido, pues, un poquito por romper también una lanza a favor de los medios, estamos ahí intentando algunos cambiar un poquito el paso, pero también es cierto que muchas veces estoy totalmente convencido de que en el momento que hemos dicho al principio, hoy vamos a hablar del suicidio, ha habido muchísima gente que ha dicho, lagarto. Y ha cambiado porque no es un tema, lo tenemos clarísimo, no es un tema agradable. No, claro que no es un tema agradable, pero tampoco es agradable la guerra de Ucrania, tampoco es agradable la ebullición del volcán de La Palma, tampoco es agradable pues las violaciones, la violación de género, y se habla, está todo el día en los medios de comunicación y no son agradables. Un tiroteo, a mí me hace mucha gracia cuando en televisión dice, oye, pues estas imágenes pueden herir la sensibilidad, quien no quiera que no mire un tiroteo, pero las ponen. Y las pone y tú miras. Le miras cómo le da un tiro. Y a raíz de Papageno, hay otra asociación contra el suicidio en Cádiz que se llama Papageno. Sí, es y verdad. Entonces, yo la conozco. A raíz de lo que tú has comentado, porque claro, he visto La flauta mágica, pues ya le encontré el sentido al nombre de Papageno. Por eso era Papageno, porque lo habló y encontró a su Papageno. Pues también otra de las asociaciones. Hay muchas asociaciones que estamos dispuestos a ayudar. Yo personalmente, quien quiera hablar conmigo, estoy dispuesta totalmente a poner en contacto. Olga seguro también. Sí, bueno, yo aprovecho para recalcar el proyecto que están llevando desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento, en el que desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre hemos estado mayo-junio dando charlas en los institutos sobre salud mental, y a partir de julio y hasta diciembre estamos dando terapias psicológicas de forma gratuita, sobre todo, bueno, enfocada a la gente joven, pero hay un poco de flexibilidad para que puedan venir, bueno, un poco gente de todas las edades, para abordar cualquier problemática relacionada con la salud mental. Y ya digo, y esto es un recurso gratuito para el ciudadano. Claro, es un proyecto que cuando me lo comentó Marisa, pues dije yo, oye, chapó, porque esto es un pasito adelante. Esto es algo que es necesario en todos los sitios. Todos lo necesitamos, todos. Pero ya te digo, ayuda, personas enfermas y familiares que quedan. Exacto. Se necesita ayuda por parte de todos. Ya se consuma o no se consuma la. Exacto. Tiene que ser necesita abordarlo de forma integral. Como la familia. De forma integral, totalmente. Todo. Sí. Nunci, Olga, muchísimas gracias a las dos. Por nuestra parte, nada más. Les emplazamos para la próxima semana en una nueva entrega de Pozo Blanco al Día. No falten, que pasamos lista.